Bonjour, en este video vamos a ver unos consejos de pronunciación en francés. Y vamos a ver exactamente cómo pronunciar los números en francés con FrenchSpanishOnline.com. Bueno, para empezar ese video necesitan saber cómo pronunciar los números en francés de manera individual, así que tienen que ir a mi página FrenchSpanishOnline.com, va a encontrar en el vocabulario esa parte y solamente tiene que dar clic en todos estos números para escucharlos en francés y repetirlo. Pero lo que nos interesa a nosotros son las conexiones entre las palabras, las liaisons, y es lo que vamos a ver usando esa conversación entre estos dos chicos. Primero lo vamos a pronunciar como se aprende en la escuela y después veremos cómo hablan los franceses. Tu as quoi dans ton sac? Beaucoup de choses. J'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Combien? 10, je te dis. J'ai 2 livres et 2 effaceurs, 4 cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Bueno, aquí está la conversación. Vamos a analizar la primera oración. Tu as quoi dans ton sac? Tu, para pronunciar mejor esa palabra U, ese sonido, hay un video, entonces lo puede visitar también en mi página. A, no se pronuncia la S. Quoi, dans, ton, sac. Ahora vamos a ver que tenemos una abreviación en la primera parte de esa oración. Aquí exactamente, cuando hablamos no decimos tu as, pero solamente ta. Tu as llega a ser ta. Así que la oración completa, t'as quoi dans ton sac? ¿Puede repetir, por favor? T'as quoi dans ton sac? ¿Ok? Vamos a ver la segunda oración. Beaucoup de choses. J'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Bueno, la primera parte, aquí se acuerda que, a pesar que hay aquí un plural, no se usa de, porque la expresión es beaucoup de en francés. Beaucoup de. Beaucoup, la pronunciación de mucho, mucha. Beaucoup. Chose, cosas. 10, bueno, es la pronunciación correcta cuando ese número está solo. 10. Crayon. Enveloppe. Ahora vamos a ver la pronunciación y qué pasa. Hay conexiones aquí y abreviación. La primera parte, cuando hablamos no decimos beaucoup de choses, pero algo como beaucoup de choses. Si quiere repetir, por favor. Beaucoup de choses. Después aquí, como lo escuchó en la primera pronunciación, no se pronuncia la X, solamente decimos di. ¿Por qué? Porque después tenemos una palabra que empieza con una consonante. Y es una regla. Así que decimos j'ai 10 crayons. J'ai 10 crayons. A contrario, aquí tenemos una palabra que empieza con una vocal. Así que sí tendremos una liaison y vamos a pronunciar 10 enveloppes. 10 enveloppes. Como si hubiera una Z, pero la Z francesa. También lo notaron que la E aquí no se pronuncia. En regla general no decimos enveloppe, pero enveloppe. Así que toda la oración, si la quiere repetir después, beaucoup de choses, j'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Otra vez, beaucoup de choses, j'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Muy bien, pasamos a la siguiente. 10, je te dis. J'ai 2 livres et 2 effaceurs. Bueno,
10 es la pronunciación normal cuando la palabra está sola. 2 no se pronuncia la X final. 2. Livre. Effaceur. Es un borrador. Effaceur. Y ahora la oración completa. 10, je te dis, j'ai 2 livres et 2 effaceurs. Bueno, tenemos una contracción aquí. En vez de decir je te, decimos je te. Así que je te dis, te digo. Je te dis, si quieres repetir, je te dis. Y tenemos aquí una liaison entre la X final y la siguiente palabra porque empieza con una vocal, así que vamos a decir deux effaceurs, deux effaceurs. 10, je te dis, j'ai 2 livres et 2 effaceurs. Si quieres repetir, 10, je te dis, j'ai 2 livres et 2 effaceurs. Quatre cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Bueno, 4, la manera normal de decirlo, seulement, solamente, solo, 9 y la moneda euro. Ahora, todo junto, 4 cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Cuando tenemos una consonante, una palabra que empieza con una consonante después de la palabra 4, del número 4, no pronunciamos 4, pero decimos algo como 4. 4 cahiers. 4 cahiers. Pero el otro aquí es diferente porque tenemos una vocal, así que vamos a decir 4 oranges. 4 oranges, si quiere repetir. Aquí la E de seulement no se pronuncia. Decimos seulement. Seulement. Y para terminar esa oración tenemos una conexión aquí. 9 euros. 9 euros. Así que toda la oración, 4 cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Si quiere repetir. Otra vez, 4 cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Así que la conversación otra vez la vamos a pronunciar como hablan franceses y la podrá repetir primero oración por oración. Vamos. T'as quoi dans ton sac? Si quiere repetir. Otra vez. T'as quoi dans ton sac? Beaucoup de choses. Otra vez. Beaucoup de choses. J'ai 10 crayons et 10 enveloppes. J'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Combien? 10, je te dis. 10, je te dis. J'ai 2 livres et 2 effaceurs. Quatre cahiers, 4 oranges. Quatre cahiers, 4 oranges. Et seulement 9 euros. Et seulement 9 euros. Toda la conversation. T'as quoi dans ton sac? Beaucoup de choses. J'ai 10 crayons et 10 enveloppes. Combien? 10, je te dis. J'ai 2 livres et 2 effaceurs, 4 cahiers, 4 oranges et seulement 9 euros. Bueno, ahora entienden un poco mejor las conexiones con los números. Vamos a terminar con los números que no hemos visto en esta lección. Son un poco más fácil por eso.
Aquí se dice un livre y porque no hay conexión a causa de la consonante, pero si hay una vocal aquí, vamos a decir un ordinateur. Un ordinateur. 3 livres, la S final no se pronuncia, pero si hay una liaison posible como con orange, vamos a decir 3 oranges. 3 oranges. 5 livres. En regla general se pronuncia la Q final. A veces unos no dicen algo como 5 livres, pero normalmente se pronuncia la Q. Y seguramente si hay una vocal que sigue, vamos a decir 5 oranges. 5 oranges. 7 livres. En esa palabra no pronuncia la P. 7 livres. 7 oranges. Una conexión. 7 oranges. 8 livres. No se pronuncia la T cuando hay una consonante que sigue. 8 livres. Pero vamos a decir 8 oranges. 8 oranges. Bueno, no solamente saben hablar francés, pero ahora saben contar también. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, c'est fini. Muchas gracias por seguir conmigo ese video. Au revoir et bon français!